Hola y bienvenidos a nuestro podcast de conceptos de Cábala. Continuamos explorando los estados de conciencia en relación a los personajes bíblicos más importantes, los patriarcas y su conexión directa con las esferas del árbol de la vida. Y pues hoy es el turno del hermano de Moisés, su nombre Aarón, que significa maestro excelso. Resulta que Aarón era el hermano mayor de Moshe y era menor que Miriam, la hermana que se recuerdan en la historia de la semana pasada, fue quien tuvo la brillante idea de colocar a Moisés en una cesta para tratar de rescatarlo de la sentencia o el decreto de muerte que había sobre los niños en aquella época. Aarón era el hermano mayor de Moisés, levita y primer sumo sacerdote del pueblo hebreo, estatus que se le confirió directamente por el Creador a él y a sus descendientes directos como un oficio eterno. El Cohen o sumo sacerdote, bueno, Cohen significa sacerdote y cuando decimos Cohen Agadol significa sumo sacerdote. Y este era quien servía de canal de luz y era quien manejaba el templo. El templo no era un lugar de culto para el pueblo hebreo, solo para el pueblo, para un pueblo específico. Esto llegó a ser hasta la llegada del judaísmo que se estableció como el templo de los judíos. Pero en realidad, el templo a que nos referimos, aquel donde servía el sumo sacerdote, era la central de distribución de energía para todo el mundo. Y esta es la razón por la cual se convierte en un tema de gran importancia e incluso ha sido una guerra de poder para quienes tienen entendimiento de ello. Es el punto específico donde se encontraba la construcción, ese punto en el planeta, si lo queremos ver así, que servía de un punto de magnetismo para atraer y poder canalizar estas grandes energías que se requerían para recargar vitalmente al mundo entero. El Cohen tenía la habilidad de sanación física y metafísica, y estas eran las cualidades de las que usaba este Aarón, ¿verdad? El hermano de Moisés. Alcanzar este rango para él implicó tener equilibrio de forma tan estricta que no podía tener ni un hueso roto y jamás dejarse gobernar, obviamente, por sus emociones. Y así murieron sus hijos ante él, ¿verdad? Sus dos hijos mayores. Y él se mantuvo en completo equilibrio, ¿verdad? Esto no quiere decir que él no haya sentido tristeza o dolor por este acontecimiento en su vida, sino que se refiere a que no perdió el equilibrio, a pesar de permitirse sentir. Y cuando hablamos del Cohen o del sacerdote, en realidad estamos hablando de un estado en nuestro interior, ¿verdad? Que se trata de una evolución en el ADN, específicamente en el cromosoma Y heredado del padre, que nos provee equilibrio en nuestra energía masculina. Ese equilibrio es lo que nos permite esa conexión con nuestro guía interior, nuestro guía espiritual interno y personal. Y pues este fue el éxito de Aarón, ¿verdad? Como sumo sacerdote, consistió en que su firme certeza en ser capaz de ser canal de luz y esforzarse cada día por mantener un alto nivel de resistencia y fortaleza espiritual, entendiendo que esto le serviría para poder revelar luz al mundo entero. Pero esto realmente no pasó hasta que Aarón tuvo la fortaleza suficiente para corregirse a sí mismo. Antes de ello, en realidad, prácticamente él era un cobarde y mentiroso, que negó su participación en el evento del becerro de oro, omitiendo el pequeño detalle de haber entregado él el nombre de Dios para darle vida a esta imagen erigida en oro, ¿verdad? Fue él por temor a que le causaran daño o lo llevaran a la muerte, quien prefirió pues revelar los secretos que había depositado con tanta confianza Moisés en sus manos y se los entregó a los Erev Rab o falsos maestros, quienes estaban promoviendo el caos en aquel momento del éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés fue al monte Sinaí y el pueblo empezó a cundir el pánico por la ausencia de Moisés, ¿verdad? Entonces, en ese caos,
los falsos maestros o profetas, ¿verdad? Estuvieron tratando de convencer al pueblo de que regresaran a lo antiguo conocido. Y ya que el líder había desaparecido y probablemente había muerto, los había abandonado en el camino, pues lo mejor era regresar al viejo hábito de la idolatría. Y así fue como se les ocurrió la idea de construir el becerro de oro. Pero para que este becerro realmente tuviera el propósito que estos hombres pues tenían como intención, necesitaban que cobrara vida, que se activara como un ídolo. Y ahí fue donde intervino Aarón, que por medio de unos códigos sagrados que no debió entregar, pero pues al final lo hizo, fue que alteró el proceso programado en ese momento por parte de Moisés para acompañar al pueblo en su evolución de conciencia. Y esa fue la razón por la que no se logró un despertar de forma consciente y completo en aquel momento. Y bueno, este fue uno de los ejemplos que les puedo compartir respecto a la falta de firmeza, ¿verdad?, que tenía este hombre antes de convertirse en un sumo sacerdote reconocido. Era prejuicioso también, lo sabemos, ¿verdad?, que calumnió y discriminó a la esposa de su hermano Moisés, a Zipora, por su color de piel y por ser medianita. Entonces tenía sus connotaciones que vibraban bajo, ¿verdad? Pero en el momento de él alcanzar ese punto de equilibrio y entender que pues funcionando en esa vía no iba a lograr ser el canal de luz al que aspiraba y al que pues Dios le había depositado esa confianza, pues necesitaba trabajo que hacer, trabajo interno como todos y cada uno de los seres humanos necesitamos, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a buscar entender de qué trata Hod entonces, ¿verdad? La Sefirá de Hod se traduce como esplendor y se refiere a la mente concreta. Es la manera en que pensamos y formulamos nuestras propias ideas, cómo hacemos el manejo de la información para afectar o beneficiar, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entender o atar los cabos, ¿verdad?, en respecto a la experiencia de Aarón, que él realmente necesitaba entender la importancia y el valor de aquella información que él poseía y cómo podía él beneficiar o afectar según la manera en la que él manejara dicha información. Así que pues tras prueba y error fue como él fue entendiendo cómo era que esto necesitaba funcionar. Para entender un poco de forma más sencilla, podemos hablar de las clipoto, las cáscaras que se producen cuando nosotros estamos vibrando negativamente en este estado de conciencia de odio. Por ejemplo, una persona que habla mal de otros, que rumorea, que crea difamación en torno a una situación, a una persona, que usa un mal lenguaje, que omite información o agrega de más, ¿verdad?, para exagerar las cosas. El que miente y el que tergiversa la verdad, pues está en una sintonía desequilibrada de este estado de conciencia. Así que al corregir, ¿verdad?, esta situación, o trata de misericordia y la energía de dar. Esto es igual a ser como la luz y la vasija a la vez. Es un deseo para compartir. Es decir, que una persona se ilumina cuando se convierte en causa para otros. Deja de absorber la luz y solamente la refleja, la comparte, realiza acciones sin buscar beneficio propio, solo desea lograr algo para compartir y darle a otros. Y entonces aquí se empieza a tener más conciencia de qué manera vamos a utilizar la información que tenemos en nuestro poder. ¿Para dar o para recibir? ¿Para dar y causar dolor o para beneficiar? ¿Y qué es lo que vamos a recibir a cambio? ¿Verdad? ¿Será pues mal karma o cómo? ¿Verdad? La clave está en que solo podemos recibir de verdad lo que podemos soltar, lo que podemos dejar ir sin apego. Y para poder recibir, primero tengo que aprender a dar. Así como recibiré a medida de lo que devuelvo al cosmos, es lo que voy a recibir. Y esto se le llama circuito de luz retornante. Pero bueno, ¿cómo es que conectamos con la esfera de Od? Teniendo certeza de que la luz envía solo lo que puedo soportar,
contener y superar en bendiciones como en los retos de la vida, ¿verdad? Así como les cuento la historia de Aarón que vio morir a sus hijos y que esto no le hizo perder el equilibrio, entendiendo que era una situación que si bien era dolorosa e incómoda y muy triste, em, pues traía mucho para aprender y para él poder construirse. Entonces podía ver la luz incluso en aquellos eventos oscuros que podía llegar a experimentar. Conectamos con esta esfera también cuando nos ponemos en disposición de canal de luz para otros, ¿verdad? Y esto no es solo como jugar el papel del bueno y el bondadoso, de aquel que siempre tiende la mano. Se trata de entender que para poder ser canales de luz tenemos que encontrarnos en un equilibrio ideal. Y no podemos caer en temas de chismes, de difamación, de hablar mal de otras personas o no, no podemos jugar a eso, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra es muy poderosa y creamos conforme hablamos. Lo que nosotros decimos em, también pues produce una realidad. Entonces, entendiendo desde esta perspectiva lo que significa ser un canal de luz para otros, pues vamos a entender que requiere mucho trabajo, mucha disciplina y equilibrio, o buscar, mejor dicho, el equilibrio por todas las vías posibles, ¿verdad? Otra forma de conectar es no absorbiendo luz para nosotros mismos, sino que reflejarlo para los demás, ¿verdad? Es aquello de recibir para poder compartir. Como cuando estudiamos Cábala, ¿verdad? Estudiamos Cábala, pero no lo hacemos con la aspiración de solamente llenarnos de sabiduría, queremos compartirlo. Así que empezamos a invitar a otras personas a leer el libro, a ver la clase, o les contamos simplemente aquello que pues nos ha nutrido. Eso es no buscar absorber luz para uno mismo, ¿verdad? Sino que buscar siempre reflejarla para los demás. Otra forma de conectar es desear con todas nuestras fuerzas la luz para poderla compartir, muy de la mano con la anterior, ¿verdad? Cuando realmente se desea la luz, y la luz no solamente se refiere a la sabiduría, sino que se refiere también a las cosas materiales, a las cosas emocionales, a todo aquello que nos hace sentir plenos, enteros, ¿verdad? Completos, íntegros. Entonces, desear todo lo bueno para que llegue a nuestra vida y nosotros también poder compartirlo. Y no permitir que las emociones nos gobiernen. Esto es clave. Asegurándonos que el amor prevalezca sobre todas las cosas, ¿verdad? El amor es un sentimiento que permanece estable sin importar cuántas emociones puedan pasar sobre él. Así que las emociones son pasajeras, pero cuando permitimos que éstas nos gobiernen, perdemos pues control y dominio sobre nuestra propia vida. Así que la inteligencia emocional es un factor fundamental para equilibrar y conectar con la sefirá de Od. Y pues bueno, básicamente de esto se trata. Yo me voy despidiendo con esto, ¿verdad? Ahora que ustedes saben un poco más al respecto. Pero como siempre les digo, la mejor manera de saberlo todo es sumergiéndonos por completo. Así que al llevar esto a la práctica, espero que esta clase haya sido de beneficio y nos vemos en una próxima entrega de Kabbalah Concept.